Buenas tardes, Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente de aquí del Centro Familiar Cristiano Villanueva. Esperando que te encuentres bien junto con miércoles, amén, de esta semana, celebrando la Semana Santa, amén, a unos cuantos días de celebrar, amén, los 7 palabras, la crucifixión de Jesús, amén, y estamos también para el próximo domingo celebrar la resurrección de Jesucristo. Amén, es un gusto poderte saludar el día de hoy y esperando que te encuentres bien junto con tu familia. Hoy es miércoles de retiro, amén, hoy es un día especial también, amén, ayer se celebraba martes de controversia, hoy estamos en miércoles de retiro, mañana jueves es la Santa Cena, vamos a estar celebrando aquí en nuestro culto presencial a partir de las 6:30 de la tarde. Entonces hoy quiero compartirte una pequeña reflexión basado a Jesús ora en Getsemaní. Es el tema que quiero compartir el día de hoy, esta pequeña reflexión el día de hoy. Jesús ora en Getsemaní. Amén. Y me voy a basar allí en Marcos capítulo 14, verso 32, que dice la escritura de esta manera. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tantos que yo oro. Antes de ser arrestado, Jesús fue al huerto de Getsemaní, como solía hacerlo. Amén. Y a Jesús le gustaba este lugar para orar y ahí enseñaba a sus discípulos, amén, se apartaba por un momento. Entonces quiero compartirle que él en este momento, él se aparta, va a Getsemaní a orar un momento. Y quiero que abra su Biblia, quiero compartirle en Juan 8:1, que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos a otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido allí con sus discípulos. Allí él se reunía, allí el Señor solía juntarse con sus discípulos durante sus visitas a la capital, buscando apartarse de las grandes multitudes, amén, que constantemente le presionaban, y tener allí un tiempo de enseñanza privada también con sus discípulos. Entonces él conocía este lugar, le gustaba mucho este lugar para estar en la presencia del Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esta pequeña reflexión de que Jesús ora en Getsemaní? Y me voy a Lucas capítulo 22, verso 48, que dice la escritura de esta manera: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con qué peso entregas al Hijo del Hombre? Amén. Entonces vemos aquí, por lo tanto, el lugar era bien conocido también por Judas, que como más tarde veremos, no tardó en acudir con sus escuadrillas para arrestar a Jesús. Entonces ahí es donde vemos que él se apartaba con sus discípulos. Vamos a hacer un resumen para enseñarles, para retirarse un momento, para estar en la presencia de Dios. Pero hay algo, esta es una de las oraciones que él hace antes de ser entregado por Judas. La oración en el huerto de Getsemaní es un episodio de la vida de Jesús de Nazaret, presenta y está basado en los 4 evangelios. Esta escritura, esta oración, que describe la angustia que Jesús, antes de ser detenido y de empezar su llamada pasión. Amén, que celebramos las 7 palabras el próximo viernes. Amén.
Y amados, qué hermoso es esto que nos enseña y nos deja alguna referencia donde está escrito Jesús en Getsemaní, suponiendo de ejemplo Mateo 26:36, Lucas 22 del 39 al 45, Mateo 26, Lucas 22 del 43 al 44. Amén. Entonces, ahí nos dejamos algunas referencias de cómo Jesús oraba en ese momento en Getsemaní. Y vamos a basarnos un poquito, vamos a concentrarnos en su palabra, de lo que Dios quiere enseñarnos ahora. Getsemaní es un lugar para deshogarse con sus íntimos y tener una relación con el Señor. Y, amados, Marcos 14:33 nos habla la escritura de esta manera: y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velar. Amén. Y yéndose un poco delante de él, se postró en tierra y lloró, y que si fuese posible, pásese de aquella hora. Muy bien, aquí toma a sus discípulos, a 3 de sus discípulos, y va y lo acompañan, y le dice: bueno, quédense aquí, yo me voy a ir un poquito más allá para orar. Y él se postra a orar con el Padre para interceder en esta una de las etapas de su vida, porque ya iba a ser entregado por Judas, más adelante es entregado con un beso. Entonces, aquí veremos al Señor librando una batalla definitiva contra el pecado, pero por alguna razón. Aquí hay una batalla. Él está en una batalla con sí mismo. Amén. Y Lucas 22:44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Era una agonía difícil para él, en una situación en la que él estaba tomando nuestros pecados, mis amados, intercediendo por su pueblo. Me gusta una parte de la oración que él hace. Dice: ellos están en el mundo, mas no son del mundo, si son apartados para mí. Entonces, mis amados, me gusta su palabra, me gusta cómo Dios empieza a interceder por su pueblo en ese momento de angustia, y que salían gotas grandes como de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Y amados, tomando todos nuestros pecados, cuando dice su palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados. ¿Qué bendición es esto, mis amados? Porque un hombre que no tuvo pecado, un hombre perfecto, un hombre que predicó la palabra de Dios, un hombre que sanó enfermos, liberó al cautivo, hizo muchos milagros extraordinarios, predicó la palabra, pero llega a su última etapa, mis amados, y empieza en Getsemaní a interceder en el momento por su vida y por el pueblo, ¿verdad? Y allí, hermano, una de la angustia, cómo era su agonía, su aflicción, que leíamos que caían gotas como de sangre a la tierra. Amados, intercedía por ti, por mí. Esa es una de las grandes maravillas que nosotros podemos atesorar, mis amados. Ese gran amor que Él tiene para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros sin merecerlo. Pero su gran amor se manifestó en nosotros. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, nos dice de la Escritura de esta manera: quien llevó Él mismo nuestros pecados y en sus cuerpos sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por la cuya herida fuisteis
sanado. Qué bendición, porque Pedro nos habla que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, tomando todo nuestro pecado en ese momento, en esa agonía, en esa aflicción, mis amados, porque nos ama. Porque la palabra dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos habla el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Qué bendición que te ha amado a ti. A veces podemos pensar de esta manera y meditar, ¿qué seremos o qué seríamos, hermanos, sin Dios? ¿O qué seríamos, hermanos, en este momento si Él no nos hubiera perdonado? Si no estuviéramos nosotros en el camino del Señor, ¿dónde estuviéramos en este momento, mis amados? ¿En dónde estuviera usted y yo? Amén. A lo mejor ya hubiéramos sido consumidos, a lo mejor ya no estuviéramos aquí, pero su gran amor que dice que Él llevó en Él mismo nuestros pecados, el cual su cuerpo en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y me llena de emoción, me llena de alegría que en esta batalla que se nos presenta en dos actos de Getsemaní y Golgota, con Él está intercediendo en Getsemaní por su pueblo, por aquellos que iban a recibir al Señor como su Salvador, por aquellos que iba a ser perdonado, aquel pueblo que no le recibió, amados, el pueblo escogido por Dios, en Juan 1:12, que dice: a los suyos vino, mas no le recibió. Pero también dice la Escritura que a los que le recibió le dio el poder de ser llamados sus hijos. Y qué bendición es esto, porque Él fue rechazado, fue menospreciado, fue molido en aquella cruz para tomar nuestros pecados. Entonces Él vive una batalla y se nos presenta en Getsemaní esa batalla donde Él está tomando nuestros pecados para usted y yo, para que usted y yo seamos libres. Por eso la Escritura dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, libres de toda culpa, libre de todo pecado, libre de todo lo que de toda aflicción que nos atormenta cada día, cada momento, mis amados. Por eso damos gracias a Dios por esa gran oportunidad que nos da a usted y a mí de gozarnos el día de hoy y estar en la presencia del Señor y decirle: Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, estamos muy contentos el día de hoy, porque a través de esa oración, a través de esa angustia, allí Jesús ora en Getsemaní, está intercediendo, amén, también por nosotros, está intercediendo, amén, para que usted y yo tengamos vida eterna. ¡Qué bendición! Me gozo ver cómo Dios hace. Y cuando dice, yendo en Marcos 14:35, Marcos 14:35 dice la Escritura: yéndose un poco delante de él, se postró en tierra y lloró. Y dice: si fuese posible, pásame de él aquella hora. ¡Qué bendición! Porque Él nos ama. ¡Qué bendición! Porque Él quiere algo para que usted y yo nos gocemos. Ahora, Getsemaní, amén, es la oración, y en Gólgota, amén, se cumple esa palabra en la cruz del Calvario, donde Él ha sido crucificado, amén. Pero Él no quedó allí. Él resucitó al tercer día, mis amados. Esto nos lleva a preguntarnos por qué fue necesario pasar por Getsemaní. Nos hacemos esa pregunta: ¿por qué fue necesario pasar por Getsemaní? ¿Por qué era necesario? Para orar por nosotros. Se lo vuelvo a repetir, mis amados, para interceder por aquel pueblo que iba a ser salvo, por aquel pueblo donde Él iba a entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Amén.
Marcos 14:36 dice la Escritura, y decía, Alba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Entonces, mis amados, aquí hay algo donde él parte de su humildad, parte de su obediencia a su Padre, donde dice su palabra, que se haga tu voluntad, dando a entender. Amén. Dice, yo no quisiera, apártate de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, lo que yo quiero, no es para mi beneficio, no es para mí. Y realmente, mis amados, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos cómo Él se entregó por ti y por mí, mis amados. Y entonces vuelvo a preguntar, si Dios no nos hubiera alcanzado a usted y a mí, ¿dónde estuviéramos hoy? Hay oportunidades en la vida que nosotros tenemos que aprovechar. Hay oportunidades que no se van a presentar nunca más. Entonces, usted y yo debemos de aprovechar estas oportunidades que Dios nos ofrece cada día, cada momento. Entonces, mis amados, aquí Él hace la voluntad del Padre. No se podía haber evitado un episodio tan doloroso en la vida, porque fue doloroso, porque fue triste, pero era necesario para que usted y yo ahora seamos partícipes de un reino. Ahora que seamos nosotros partícipes y buscando siempre la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos gozamos, mis amados. Nos gozamos ver cómo Dios ha hecho la obra. No se puede haber evitado este episodio doloroso en su vida. Y Marcos 14:41 dice la Escritura, vino la tercera vez y dijo, dormid ya y descansar, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Cuando la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la da vida en Cristo Jesús es vida eterna, nos dice el libro de Romanos. Qué bendición es esto cuando Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte, donde el Hijo va a ser entregado por ti, para ti y para mí, por los pecadores. Amén. Y darnos la vida eterna, mis amados, es un regalo que nosotros debemos de apreciar siempre, a pesar de las situaciones en las que nos encontremos. Verso 42 dice, 14:42 dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me va a entregar. Amén. En Getsemaní, donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, Él toma la decisión. Allí en Getsemaní toma la decisión. Voy a morir por el mundo, voy a morir por los pecadores, yo voy a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Me llena de emoción, me llena de alegría ver esto, como allí en Getsemaní, en la oración que Él está expresando, ellos están en el mundo, mas no son del mundo, son apartados para mí. Amén. Y empieza a tomar todo el pecado de todos nosotros en Getsemaní, para que se viera cumplido ahora en Gólgota, en la cruz donde fue crucificado, donde la palabra también nos dice que Él resucitó al tercer día, y ahora hemos resucitado también nosotros juntamente con Él. Entonces, Getsemaní es donde el Señor tomó la decisión de ir a la cruz, mientras que en el Calvario
fue donde lo martirizaron. Amén. Entonces, segunda de Corintios 5:21 dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios, hecho justicia de Dios en él, mis amados, al que no conoció pecado. Pero usted y yo lo hicimos pecado. Porque fue el Cordero de Dios. Fue el que tomó tu pecado para que usted y yo ahora nos gocemos de la presencia del Señor. Para que usted y yo ahora podamos entrar a la tierra prometida. Amén. Y decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos gozarnos en esta preciosa hora y decirle, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Entonces, ahí, cuando Él empieza a orar, amén, empieza Él a interceder, amén, por usted y por mí, para que usted y yo seamos libres de toda culpa. Amén. Entonces, mis amados, esto fue antes de ser arrestado. Y Él hace esta oración por ti. Amén. Yo quiero invitarte el día de hoy que podamos meditar su palabra, que podamos meditar en Él. Yo no sé de los que vayan a ver este video, si tú te has apartado de la presencia del Señor, es un momento de que nuevamente vuelvas al camino del Señor. Si te has retirado, es un momento de decir, Señor, aquí estoy. Y decirle, aquí estoy para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y Él restaurará tu vida, mis amados. Pero es un momento de decisión importante en tu vida. De los que vayan a ver este video y no tienes a Cristo en tu corazón todavía, es un momento de que tú puedas reflexionar y abrir tu corazón cuando dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre su puerta, entraré con él y cenaré, dice la Escritura. Él quiere cenar contigo. Porque la Escritura en Juan 10:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque el ladrón vino a matar, hurtar y destruir.